ahora sí te vemos a ti. Es importante que tengan la compartir pantalla porque sí es bien importante lo que vamos a analizar para entender cómo se calcula la pensión de la ley 73, ¿verdad? Pero entrando principalmente pues, qué se requiere para que una familia viva dignamente, ¿verdad? Por ahí estuve yo viendo un estudio en el que en el 2020, analizando diferentes familias mexicanas de diferentes ingresos, ocupaciones, niveles educativos, se llegó a la conclusión que, bueno, los mexicanos en general creemos que para vivir dignamente necesitamos alimentación, vivienda y vestido, la oportunidad de trabajar, tener buenos servicios de salud, educación, vacaciones anuales también, estar debidamente comunicados y incluso pues, vivir en un ambiente, vivir en un lugar seguro, ¿verdad? Y contar con un auto familiar. Yo les quisiera preguntar, de todo esto que he dicho, ¿cuánto creen que se requiera de ingreso mensual para realmente satisfacer esas necesidades? Todo eso que mencionamos. Pues bueno, en ese mismo estudio se consideró que para satisfacer esas necesidades se requiere un ingreso de 53,300 pesos, ¿verdad? Para una familia del Distrito Federal con 2 hijos, para que pueda tener acceso a esas condiciones de vida, se menciona que se requiere un ingreso mensual de 53,000 pesos aproximadamente. Entonces, bueno, pues lamentablemente la gran mayoría de los mexicanos pues no tiene posibilidades de tener ese ingreso mensual. Entonces ahí es donde muchas veces, pues bueno, ya la gente empieza a sacrifica algunas áreas, por ejemplo, sacrifica las vacaciones, sacrifican el tema de servicios de salud, o incluso pues, la vestimenta. Entonces, ya hablando particularmente de las pensiones, bueno, pues también existe mucha insatisfacción, ¿verdad? La mayoría de la gente se encuentra insatisfecha con la pensión que recibe. ¿Por qué? Pues porque pues no completa, ¿verdad? No completa con el ingreso. Por ejemplo, aquí estábamos viendo que pues gente que recibe pensiones de 3,000 pesos, ¿verdad? Nomás imagínense la gente que recibe una pensión de 3,000 pesos, son 100 pesos diarios. ¿Qué hace una persona con 100 pesos diarios? Pues realmente, pues si acaso completan escasamente para la comida y olvídate a ver cómo le hacen para los recibos básicos, los servicios básicos, ¿verdad? Entonces, consideramos que la ley del 7.3, la ley del Seguro Social del 7.3, sí permite que sí permite que una persona pueda tener una pensión digna, tomando en cuenta diversos factores. Por eso vamos a entrar precisamente a la explicación de cómo. Quiero explicarles cómo se calcula una pensión de la ley del 7.3. Voy a primero mencionándoles los requisitos. Aquí voy a muy bien. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla para poder
mencionarles aquí la... Aquí estoy buscando el Word aquí que tenía de un segundo. Ah, muy bien, aquí estamos. Bien, pues los requisitos para una jubilación de la ley 73. ¿Lo vas a compartir, Lalo? Sí, no, aquí eso aquí lo... ¿Hablas? Ahorita estoy compartiendo, ¿verdad? No, no estamos viendo tu pantalla. Bueno, ahorita, les voy a mencionar los requisitos y ahorita les menciono las tablas que vamos a manejar. Básicamente, los requisitos para pensionarse con la ley del 73 es tener 500 semanas reconocidas ante el Seguro Social al momento de jubilarse, encontrarse vigente en el sistema, ¿verdad? Es decir, tener menos de un año de estar cotizando para el Seguro Social y tener al menos 60 años de edad. Esos son los requisitos para poder tener acceso a la pensión de la ley del 73 y obviamente haber cotizado, haber iniciado la primera cotización antes de 1997, ¿verdad? Que es cuando se reformó la ley y donde ya entró la ley de los afores, en donde ya hay otro sistema completamente diverso. Entonces, ¿cómo se calcula la pensión de la ley 73? Bueno, son 4 diferentes variables. Una es la edad, tiene que ver la edad, tiene que ver la cantidad de semanas cotizadas, tiene que ver el salario base de la cotización y también el tiempo de aportación que la persona tenga. Y la misma ley, la ley del Seguro Social, nos da una tabla que aquí les voy a mencionar. Las voy a ahora sí compartir aquí pantalla para que más o menos entiendan cómo se hace el cálculo, que la verdad es un cálculo algo complejo, pero bueno, pues espero no confundirlos más. Miren. Aquí tenemos esta tablita, ¿sí la pueden ver? Sí. Bueno, esta tablita la establece el artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Precisamente es la tabla que determina cómo se va a sumar la pensión definitiva. El primer grupo que tenemos es el grupo de veces el salario mínimo en el Distrito Federal. Y yo, para que me entiendan un poquito, quise ponerles aquí un caso práctico. Mira, aquí tengo, por ejemplo, vamos a poner hipotéticamente una persona de 65 años de edad que tiene un salario promedio de 300 pesos. Vamos a ponerlo aquí. Con un salario promedio de 300 pesos y que ante el Seguro Social tiene ya 1,500 semanas reconocidas. ¿Cómo podríamos calcularle la pensión a esta persona con estas condiciones? También tomando en cuenta que el salario mínimo
al momento de que se pensionó era de 100 pesos, ¿verdad? Digo, es un caso hipotético. Esta tablita nos establece que lo que va a determinar la pensión son estos dos rubros, la cuantía básica y los incrementos anuales. Esos son los dos rubros que se van a tomar en cuenta. Y aunque se ve algo complejo, no lo es tanto. Por ejemplo, si la persona ganaba 300 pesos, ¿en qué punto de la tabla vamos a ubicar a esta persona? Bueno, como al momento de que él se pensionó, existía un salario mínimo de 100 pesos. Aquí estamos tomando en cuenta ese valor. Entonces, esta persona ganaba 3 salarios mínimos. Entonces, en la tablita lo ubicamos aquí. Aquí él percibía 3 salarios mínimos. Entonces, si nosotros vemos aquí, le corresponde una cuantía básica del 30.48%. Es decir, entonces, si hacemos aquí el cálculo, si multiplicamos los 300 pesos que él percibía, como que era su salario promedio, por los 30.48 pesos, nos da, aquí está, nos da una cuantía básica de 91.44. Ese es el primer rubro que va a determinar su pensión. 91.44 pesos, en razón que, bueno, esta tabla, pues bueno, al que gana menos le da más porcentaje, porque pues imagínense el que gana el mínimo, pues por eso si se fijan, el que gana un salario mínimo se le percibe una cuantía básica del 80%, que de alguna manera, entre más ingreso tenga, más salario promedio tenga, pues disminuye un poquito la cuantía básica, pero vamos a ver más adelante se compensa con lo que vamos a ver de lo que es el incremento anual. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos aquí que existe una cuantía básica de 91.44 pesos, vamos a ver ahora cuál es el segundo rubro, que es el incremento anual. Entonces, el incremento anual, ¿cómo se calcula? Si la persona tenía 1.500 semanas reconocidas ante el Seguro Social, esta persona, para sacar los incrementos, sabemos que las semanas del año son 52. Entonces, dividimos 1.500. Bueno, primero le tenemos que restar 500 semanas. El requisito mínimo, dijimos, para acceder a una pensión de la ley 73 es tener 500 semanas reconocidas. Entonces, las semanas excedentes de las 500 semanas son los que van a determinar el incremento a la pensión también. Entonces, le quitamos las 500 semanas. Y esta persona tiene 1.000 semanas de excedente, por lo que vamos a dividir esas 1.000 entre 52, que son las semanas que tiene un año. Entonces él tiene aquí como vemos, tiene aquí unos incrementos anuales de 19.23, incremento anual de 19.23. Esta cantidad la multiplicamos por el lugar de la tabla en donde quedamos, que es aquí. Estamos que esta persona está en este punto de la tabla, vamos a multiplicar esa cantidad por 1.958. Bueno, nos da 37.66. Bueno, aquí lo redondeamos en 37.65. Este es el porcentaje de incremento anual. Entonces, esta cantidad la vamos a multiplicar por su salario diario, que dijimos que era su salario promedio diario era de 300 pesos. Multiplicamos esta cantidad
Perdón, Sí. yo no entendí ese último punto, lo del el excedente. Sí, mira, el requisito para acceder a una pensión de la ley 73 es tener 500 semanas reconocidas. Entonces, si la persona tiene 500 semanas, nada más cumple el requisito mínimo, realmente esa persona nomás va a tener derecho a lo que es la cuantía básica. Esta va a ser la base del cálculo de su cotización. No va a tener otro incremento porque solamente cumplió el requisito mínimo, ¿verdad? Entonces, el excedente, es decir, si la persona tiene 600 semanas, vamos a en base al excedente de las 500 o va a ser solamente sobre 100. Así lo contempla la ley del Seguro Social, es decir, solamente para la base del cálculo del incremento tenemos que partir del excedente de 500 semanas, ¿verdad? Entonces, esta persona que dijimos aquí cumplió 1,500 semanas. 1,000 semanas, bueno, 500 semanas son aproximadamente 10 años de reconocimiento de haber trabajado. Entonces, estas 1,500 semanas se le disminuyen las 500 para trabajar solamente sobre las excedentes. Entonces, esas 1,000 semanas dan si las dividimos entre 52 para saber ahora sí que cuántos años tiene de excedente, nos da este número, 19.23. No sé si me expliqué un poquito. Sí, o sea, solamente las 1000 que tiene como extra, digamos. Como extra, las que están extra. La persona que tiene 2,100 semanas va a tener 1,600 porque le vamos a quitar las 500 que son que el requisito mínimo para tener derecho a la cotización. Estamos hablando de la ley 73, ¿verdad? No vamos a hablar de la ley que ya ahora ya piden 1,200, ¿verdad? Sí. Entonces estamos todavía con este tema de la ley 73. Entonces, esta persona tiene 19.3 de incrementos anuales, es decir, dividiendo sus 1,000 semanas excedentes entre 52, nos da 19.23, lo que vamos a multiplicar por esta tablita. Esta tablita se las voy a compartir también, por ahí se las hago llegar. En la tablita dijimos que esta persona está en 3 salarios mínimos, está aquí. Entonces multiplicamos los 19.23 por 1.958 nos da esto, 37.65. Este 37.65 lo vamos a multiplicar por el sueldo promedio que tenía esta persona, 37.65 por 300 pesos. Bueno, es 19.23 por 37.65%, ¿verdad? Bueno, ya tenemos entonces más bien el 37.65, que es el promedio de incremento, no lo vamos a multiplicar, perdón, es por el salario diario. Son 300 pesos por 37.65%. Aquí está. Nos da un incremento anual de 112.95. Entonces, este es el incremento anual. Y dijimos que él ya tenía una cuantía básica de 91.44. Entonces, de aquí tenemos, de este rubro, la persona tiene derecho a 91.44 pesos y de incremento anual sacamos la suma de 112.95, lo cual da un total, sumando
la cuantía básica y el incremento anual nos da 204, vamos a sumar, 112.95 más 112.95 más 91.44 nos da 204 pesos con 39 centavos. Nunca pensé que, bueno, estudié Derecho y estar dando explicaciones aritméticas y matemáticas, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Nos da un total Chuecas. de 204.39. Esto lo multiplicamos por 30. Ya tenemos cuánto es la pensión de esta persona. Esta persona que, como dijimos, con 300 pesos de salario promedio, 65 años de edad y 1,500 semanas reconocidas, se va a pensionar con 6,131.7 pesos, pero, bueno, para tampoco revolver los tantos, todavía esto se le incrementa un 11%, por decreto. Es un... Y se le incrementa un 10%. Y tiene hijos registrados. Y un 15% adicional si tiene esposa. Entonces, esa es la base del cálculo de la pensión, ¿verdad? Pues bueno, el 11% es obligatorio. Aquí sí le ponemos por 11%. Le vamos a agregar aquí. Son 674 pesos, .48. Entonces, esta persona, eso es pues ahora sí que pensiona la que tiene derecho. Ahora bien, el servicio que, pues bueno, nosotros estamos ofreciendo es precisamente hacerle una buena asesoría a la persona. Digo, hemos ayudado a personas que el IMSS les terminó dando una pensión de 3,000 pesos y se la hemos incrementado a 7, 8. En ocasiones hemos conseguido... ¿Por qué? Porque el IMSS muchas veces no te pone la totalidad de las semanas en las que tiene derecho. A lo mejor si esta persona tenía 1,500, a lo mejor el IMSS nomás le reconoció 1,000. Y eso es una variante muy importante para hacer el cálculo correcto. También muchas veces el IMSS tiene inscrita a la persona con un salario inferior al que realmente percibía, y eso también repercute en su pensión. Entonces, hasta ahorita, dudas si por ahí más o menos, la verdad, espero no haberlos confundido más, ¿verdad? Es un cálculo algo complejo, pero pues de alguna manera es una vez teniendo la tabla y teniendo la explicación, es algo que se puede hacer, ¿verdad? Una duda, Eduardo. Sí. ¿A las personas se les pueden ayudar al momento de que se van a pensionar o ya pensionados y se les puede aumentar para que les reconozcan todas las semanas? Ambas. Nosotros ahorita el proyecto que tenemos ahorita es de apoyar a las personas que ya están pensionadas, porque incluso ya estas personas que ya tienen una resolución, bueno, se demanda y se reclama los incrementos, porque muchas veces el IMSS no te dio el incremento que tenías
por tener esposa e hijos, o el 11% por decreto, o sencillamente no te reconoció las semanas. Si es una persona que apenas se va a pensionar, bueno, hay otro que vamos a, otra modalidad que también vamos a hablar un poquito, que es la modalidad 40. En el caso de la modalidad 40, aquí yo, pues bueno, nomás para finalizar la parte de los incrementos, realmente la persona que tiene una pensión mínima, generalmente se consigue siempre el incremento, porque por ley hay incrementos que las personas tienen derecho y pues bueno, ahí sí ya se le da un beneficio. Pablo, al principio hablábamos de que, pues, pobre gente, ¿verdad? Imagínate los que reciben 3,000 pesos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se les apoya. O sea, una persona que llegue, que diga, ¿sabes qué? Yo, pues, tengo la pensión mínima, es cliente, ¿por qué? Porque se le va a brindar la ayuda y también nos deja a nosotros ganancia, porque en su momento que se consigue el incremento, pues bueno, sobre lo que va a recuperar, ahí hay un retroactivo ahí que es el del que se puede ahí hacer un cobro, ¿verdad? Nosotros como agentes, ¿cómo podemos saber qué persona es apta para que la apoyemos con eso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué requisito? Para el tema de los incrementos, que ya tenga una resolución de pensión. Que es decir, que la persona ya te cuente con una pensión, ya sea de vejez, que la pensión de vejez, ahorita omitimos mencionar que, bueno, esta persona tenía 65 años. Hay otro punto importante. La persona que tiene 65 años se pensiona al 100%. Pero aquí vamos a poner también, bueno, la persona que tiene 65 años se pensiona con el 100%. Si tiene 60 años es al 75%. O sea, a esta cantidad la multiplicamos, bueno, a la suma de estas dos, la multiplicamos por 75%, ¿verdad? A los 60 años, y va incrementando 5% por cada año, es decir, a los 61 es al 80%, a los 62 al 85%, a los 83, 90%, y ya a los 65 es al 100%. Entonces, así es como se puede sacar ahí la base del cálculo. Entonces, respecto a tu pregunta de qué personas, bueno, si la persona tiene ya una pensión por cesantía, es decir, todavía no tiene los 65, es apta, tiene una pensión por vejez, es decir, pues ya tiene los 65 años, es apta para ser captada como cliente. Tiene una pensión por invalidez también la pensión por invalidez también entra a este rubro del cálculo en base a la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Entonces, pues hasta ahorita dudas. Buenos días, Ricardo. Digo, no es algo... Sí. Una pregunta respecto al tema. Los hijos, supongo que tienen que ser menores de edad. Sí, los hijos tienen que ser menores de edad o encontrarse estudiando. Es decir, que tengan menos de 25 años de edad o sean menores de edad o sean menores de 25, pero se encuentren estudiando. Pero ya estando registrados previamente ante el seguro, se les debe asignar ese incremento que se le llama asignaciones familiares. Es un 10% por hijo, y en el caso de tener esposa, se incrementa el 15%. ¿Deben de existir siempre documentos legales? Me refiero, en el caso de la esposa, un concubinato, o tiene que haber un documento legal, un acta de matrimonio. Esa tiene que ser esposa,
Y si tiene la calidad de concubina, tiene que tiene que tener reconocido el carácter ese carácter legalmente, porque pues de alguna manera sí existen algunos medios para comprobar el estado de concubinato, que uno de los requisitos principales es que la persona esté libre de matrimonio, es decir, que no esté casado, ¿verdad? Una pregunta más, nada más respecto al tema. ¿Qué pasa cuando el seguro no te reconoce semanas? Me refiero, si tú estuvieses trabajando en una empresa y esa empresa ya no existe, ¿cómo le haces al seguro para demostrarle o que no te está reconociendo ciertas semanas? Precisamente con la demanda de incremento. Ese es precisamente el servicio que damos. El IMSS no te está reconociendo ciertas semanas o no te está reconociendo el salario que realmente tenías en tus últimas cotizaciones. Ahí es donde entramos nosotros. Le metemos un reclamo ante la autoridad, que en este caso es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se reclama el incremento, ¿verdad? Nosotros hacemos incluso previo a hacer el reclamo una investigación, es decir, conseguimos todo el historial laboral de la persona, todo el historial, altas, bajas, en diferentes patrones, con los diferentes salarios, y en base a esa investigación, más la información que nos da el cliente, pues vemos y muchas veces encontramos, la mayoría de las veces encontramos que sí hay faltantes semanas. Entonces ahí es donde se hace el reclamo y todo esto repercute en el incremento que se... O sea, tu pregunta es muy, muy acertada. Esa es una de las principales causas por las que conseguimos el incremento, porque a veces faltan semanas, que es una parte que sí incrementa mucho la pensión, ¿verdad? Cuando por ejemplo, una persona que tiene 600 semanas a una que tiene 1,600, aumenta muy considerablemente la pensión en base a esa cantidad de semanas. Entonces, sí, además de que a veces el IMSS no te reconoce semanas, no te puso el salario que debía ser, muchas veces ciertos incrementos tampoco te los reconoce. Entonces ahí es donde se le ofrece ahí un buen beneficio al pensionado para que pueda tener una pensión más, pues digo, un poquito más acorde con sus necesidades, ¿verdad? Una pregunta. Yo también tengo una. El incremento por decreto es el 11%, ¿verdad? El 11%, sí. Okay. Y comenta Oye, de la esposa. ¿Se le agrega aparte el incremento de la esposa o se quita el incremento por decreto y se le agrega el de la esposa? ¿O cómo es? Buena pregunta. El 11% entra antes del 11%. O sea, a la suma, sí. Se suma aparte el 15 o no sé qué porcentaje es el de la esposa. El de la esposa es 15%. Ok, pero entonces es el 11%. Y de los hijos, 10%. Más el de la esposa. Entonces estamos hablando de dos incrementos en el porcentaje. Es el incremento por decreto, que es el 11%. Ajá. Ese es uno. Otro es el de la esposa y otro es el de cada hijo. Ok. Eso aplica también, no es para indistintos, porque si la esposa se va a jubilar y tiene esposo, ¿también le dan ese incremento? ¿O es nomás aplica para el hombre? No, cuando la esposa ya tiene su propia pensión, ahí se... O sea, eso es para cuando son dependientes económicos, ¿verdad? Si la esposa tiene su propia pensión, ahí pues no entra, ahí no entra. Si la esposa no trabaja es cuando entra. Exacto, cuando la esposa es dependiente económico, ¿verdad? Del esposo, o viceversa, puede ser el esposo sea dependiente económico del esposo, ¿verdad? ¿La ley aplica para el hombre y la mujer? ¿Es la misma edad para pensiones? En la misma edad. Ok. Misma edad. Muchas gracias.
¿no? Yo tengo una duda. Sí. Bueno, esta es una situación que pasa personal. Es indiferente, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, la esposa fuera jubilada, pero no por parte del Seguro Social, no del IMSS. Que ya cuente con otra pensión. Sí. En Por este fuera. caso. Pero, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por en dónde? ¿Por el ISSSTE? Por ejemplo, por el ISSSTE o por sindicato de educadores, cosas así. Hay una resolución en donde sí se puede que una persona tenga varias. En este caso, sí puede tener, por ejemplo, si la persona tenía pensión por el ISSSTE, también puede tener pensión por el IMSS. Lo que no se puede es tener varias pensiones por parte del mismo IMSS, ¿verdad? No puedes tener, o en su momento si tienes varias, no pueden, están topadas, vaya, no. Por ejemplo, tener una pensión en su momento una persona que ya tenía pensión probablemente por orfandad o por la viuda, por ejemplo, si la persona tenía pensión por viudez y posteriormente ella por sus propios derechos reclama, pues bueno, ahí sí ya una pensión cancela la otra. Pero si es si es ajena, sí puede tener, sí tiene derecho a las dos pensiones. Adelante, Cuca. No, lo que pasa es que yo estoy en el caso de que ya se va a pensionar, pues todavía no me caso, pero Rafa, con el que vivo, y nos habían comentado, no nos habían comentado esta cosa del 15% de esposa, sí en caso de viudez, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes que estar ya casada o comprobar el concubinato para ese 15% en caso de modalidad 40 sería, ¿verdad? De incremento por ser esposa. Pues mira, en la modalidad 40, pues de hecho es la base del cálculo es muy similar. Sí. Se contempla lo que se toma en cuenta son las semanas reconocidas, el salario promedio, pero bueno, entrando ahora sí al tema un poquito de la modalidad 40, que es la que tú preguntas, el beneficio que da esa ley es que si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí ya no me contratan, o sea, yo sí quiero invertir en quiero yo tener una buena jubilación, pero pues a mí ya no me contratan, y si me contratan me van a pagar el mínimo. Entonces, Sí. Con el mínimo, pues te van a dar Sí, eso ya lo conozco. La pregunta específica era lo del incremento de la esposa, si también la modalidad 40 lo contempla. Y ahorita vamos a verlo. Sí, La modalidad 40. sí entra también en la modalidad 40. ¿Cuánto tiempo debes de estar casada? O sea, si él se va a pensionar en noviembre, ya te estoy hablando de un caso específico. Tienes que inscribirte como hacerse un trámite previo en el IMSS para que se te reconozca ese carácter de esposa ante el mismo instituto y ellos ya se te pone como una asignación familiar, es decir, ese incremento te lo ponen en la resolución. Es decir, ese 15%, pero se tiene que hacer ese registro ante el IMSS como esposa. O sea, él tiene que registrarte como esposa. Sí, pero a mí me habían dicho que tienes que estar casada mínimo un año para poder reclamar la pensión en caso de viudez. En caso de ese incremento, ¿también es la regla de un año? O sea, si yo me caso mañana, él se pensiona en noviembre, ¿ese 15% se lo dan? Siempre y cuando te registre a ti como esposa. Ajá, aunque tenga 3 meses de casada. Aunque tenga un poquito casadas, pero sí se tiene que hacer el registro antes. Se tiene que hacer el registro ante el IMSS antes. Así es. Okay. Muy bien.
Entonces, continuando con lo de la modalidad 40, bueno, nosotros también estamos abriendo pues otra área donde estamos también ofreciendo el servicio. Se hace pues una asesoría y pues sí, a la persona se le da una recomendación, porque la modalidad 40, ¿qué es? Se le hace un estudio y se le dice, ¿sabes qué? Si tú aportas mensualmente, es decir, como tú ya no tienes a lo mejor un trabajo remunerado o ya no puedes seguir cotizando, la modalidad 40 lo que puedes es tú voluntariamente aportar esas cotizaciones y si tú quieres inscribirte con un salario alto, pues tú puedes topar tu salario a 25 salarios mínimos. O sea, podrías estar pagando cuotas de hasta más de 6,000 pesos mensualmente, pero esos pagos que estás haciendo mensualmente van a incrementar muy considerablemente tu pensión. Mira, aquí voy a compartir una imagen, más o menos para que se den una idea de en qué términos más o menos en qué términos funciona la modalidad 40. Perdón, ¿esto del incremento voluntario es solamente en modalidad 40 o también aplica en la ley 73? Aplica en la ley de 73, sí es. Ah, ok. Gracias. Para la persona que está por jubilarse, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto es la pensión ahorita a tope 2021, Eduardo? ¿Cuántos son 25 salarios? Yo, por ahí, son alrededor de 6,700. Lo último que por ahí yo, me compartieron eran casi 7,000 pesos, alrededor de 6,700 pesos, lo que sé. ¿Te da una pensión de cuánto? Pues dependiendo las semanas. Recuerda que si tienes más de 2,000 semanas y la topas, puedes estar teniendo una pensión de alrededor de 60,000 pesos. Si por unos 4 o 5 años entras en modalidad 40 y con una buena cantidad de semanas, es decir, acercándote a los 55 años, te inscribes a la modalidad 40 y ya para entonces ya tienes pues más de 1,500 semanas, pues eres apto para una muy buena pensión, ¿verdad? Pero como quiera, pues bueno, sí, es una inversión importante porque pues son alrededor de 80,000, 90,000 pesos anuales lo que tienes que pagar de modalidad 40. Entonces, es una excelente inversión la modalidad 40. La gente recupera en 6 meses, en un año, lo que invirtió una vez que ya está pensionado. O sea, es también una muy buena oportunidad de inversión. Aquí déjenme nomás le encuentro la tablita que incluso conseguí de internet. Bueno, miren, aquí está esta tablita donde más o menos en qué proporción se incrementa la pensión de modalidad 40. Por ejemplo, aquí el puntito azul es lo que vas pagando de modalidad 40 anualmente. El punto amarillo es los años, cada año que vas aportando. Y la gris es a cuánto va a ascender tu pensión. Y ya más específicamente, por ejemplo, como decimos,
por ejemplo, los 25 salarios mínimos al año son alrededor de 80,000 pesos. En un año, a lo mejor ya pagaste 80,000 el segundo año y así te vas, pero a la larga lo recuperas. Por ejemplo, acá, viendo esta otra tabla, más o menos esto es como, según lo que aportes de modalidad 40, más o menos en esa proporción se incrementa la pensión que vas a recibir. Por ejemplo, el primer año, si hoy aportaste un año más o menos de modalidad 40, pues a lo mejor ya andas por ahí de los 15,000 pesos. Esto es un ejemplo muy así, muy genérico, porque como les digo, depende también los años que se tengan reconocidos de cotizaciones. Entonces, más o menos esta es la proporción en la que una persona que cotizó 10 años de modalidad 40, pues con mucha probabilidad ya puede tener una pensión de más de 50,000 pesos. Entonces, esa modalidad se tiene que hacer el trámite directamente en el IMSS, es decir, se hace primero la planeación, a la persona se le recomienda, ¿sabes qué? Tú con las semanas que ya tienes reconocidas, a lo mejor con 3 años de modalidad 40 con este salario, accedes a este tipo de pensión, ¿no? O sea, es que no, pues es que yo nomás le puedo invertir tanto. Pues bueno, se le hace una asesoría para realmente hacerle la planeación en base a su capacidad que tenga para invertir en esa modalidad. Lo cual, pues bueno, como les digo, es una excelente inversión porque, por ejemplo, aquí haciendo un cálculo así muy, muy general, si una persona le invirtió algunos 300,000 pesos, a lo mejor le alcanzó para unos 4 años de modalidad 40 y recibe una pensión de 30,000 pesos, pues bueno, pues en cuánto tiempo, 30,000. Vamos a ver cuánto en un año. Bueno, en un año ya pagó la inversión, ¿verdad? En un año ya recuperó y ya es más, en 10 meses ya recuperó la inversión y ya de ahí para adelante ya es pura ganancia, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte que queríamos compartir. No sé si hay alguna otra duda. En el caso, como les digo, de la modalidad 40 ahorita, lo que se ofrece es la asesoría, es la planeación, y en ciertos casos, pues bueno, específicamente vemos que en ocasiones ahí vemos también la oportunidad. A lo mejor hay personas que por ahí se ocupan un empujoncito, pues ahí a veces se les da ahí una asesoría para ver cómo se les ayuda, que pueden tener derecho a este tipo de modalidad, o las personas que están también que quieren pedir un incremento, también a veces algunos a lo mejor no dicen, no, pues es que yo no completé las 500 semanas, entonces de alguna manera siempre se les ofrece. Por ejemplo, recordemos que una persona que dejó de cotizar en el IMSS, es decir, dejó de tener una relación laboral por, no sé, 5 años, el IMSS pues él pierde el derecho a la antigüedad y a esas cotizaciones. Tiene que volver a incorporarse a las cotizaciones para poder recuperar, es decir, tiene que volver a cotizar por 13 meses para que le reconozcan todas sus semanas cotizadas. Entonces, muchas veces, pues a veces se le puede conseguir un trabajo, se les puede
pues dar de alta en alguna. O sea, ahí a veces se les puede ayudar de alguna manera, ¿no? Pero básicamente, era la plática que queríamos dar y pues por ahí, pues ya Mónica también ahí les platicará. En este caso, pues bueno, traemos pues bueno, pero queremos proyectar una idea de que por cada cliente que por ahí se consiga, pues bueno, pues ahí se brinda ahí una comisión también, ¿verdad? Pero pues eso ahí Mónica ahí es la que pues va ahí a comentarles. Pues hasta aquí sería mi plática. Digo, no sé si hay algunas dudas finales para pues ya finalizar, porque pues ahí seguir ahí con las demás actividades del día. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No, para mí todo claro. ¿Sí? Todo bien, gracias. Bueno, pues como parte de nuestra... Mande, ¿alguien más? Gaby, Sí, yo, mande. en el área de lo de los hijos, ¿qué edad o qué rasgos tienen que tener los hijos para que entren dentro de la pensión? A ver, un momento. Serían menores de edad, ¿no? Y dependientes. Menores de edad, es menores de 18 años o menores de 25 que sigan estudiando, que tengan, que continúen con sus estudios. Bueno, Okay, gracias. pues yo les voy a pasar los datos de Eduardo. Si tienen algún cliente nosotros trabajamos con pensiones, estamos haciendo ahorro para el retiro, para pagar la modalidad 40, o ya personas que ustedes vean que tengan dudas, pues es mejor la asesoría de alguien, de un experto. Les voy a pasar el contacto de Eduardo, y ya si en dado caso él ya brinda una asesoría y todo, pues es parte de nuestro portafolio de productos, ¿no? Una asesoría profesional, y tenemos una sinergia aquí con el licenciado Eduardo en la parte ya de casos específicos y procesos de incremento de pensiones, reconocimiento de semanas, modalidad 40, o pues ver ya una pensión ya otorgada, ver que estén los incrementos dados correctamente, ¿sí? Entonces, esto va a ser es parte de nuestro negocio. Mande, Alexis. Eso lo podemos, bueno, no los datos, ¿verdad? Sino específicamente ya cuando sea un contacto que quiera hacer eso. Pero sí lo podemos mencionar en nuestras redes que tenemos ese servicio. Claro. Eduardo, ¿podemos poner tus datos del despacho ahí en la página? Claro que sí, con todo gusto. Incluso lo que podemos hacer es que en su momento, si por ahí una persona se comunica, pues como quiera ustedes lleven un registro, o sea que esta persona se la mandamos a Eduardo, y yo ya en su momento, pues para llevar un control, también yo ya les digo el estatus, es que la persona sí se le va a ayudar, sí se le va, sí de alguna manera es apta para poder darle el servicio, y en su momento llevamos ahí un registro. Y como quiera, yo les quise dar toda esta explicación porque muchas veces, pues bueno, si ustedes ya más o menos pueden darle cierta orientación a la persona, pues bueno, a lo mejor ya eso también ayuda para que ustedes también puedan darles la confianza, ¿no? De que están tratando con gente profesional. Y más adelante, si se requiere otra plática, si hay más dudas, podemos hacer otra charla si gustan. Y esto es a nivel nacional, porque tenemos aquí asesores de toda la República. Esto es a nivel nacional, no nada más aquí en Monterrey, Eduardo tiene despacho y tiene oficinas y abogados en toda la República, Cualquier asesoría que necesiten, no hay ningún problema. Una duda más. ¿Qué requisitos debemos de saber o conocer del cliente para saber que es apto o para podértelo pasar y que tú lo puedas ayudar? Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Los requisitos para la persona que quiere el incremento, o sea, si estamos hablando de un incremento, pues es obvio que es una persona que ya está pensionada, es la resolución de la pensión. Nos tiene que conseguir la resolución donde
donde el IMSS ya le dio donde ya le están pagando. Se requiere el acta de nacimiento, se requiere una identificación oficial, se requiere, en este caso, nosotros les pedimos cuando las tienen, papelería relacionada con sus relaciones laborales previas, es decir, las famosas hojas rosas que existían antes, pero básicamente es eso, la resolución de la pensión, acta de nacimiento y una identificación. Esos son los requisitos básicos, y ya de acuerdo a la entrevista, pues a veces se les puede pedir alguna otra cosa, pero eso es lo normal. Resolución, una identificación oficial, y en este caso bueno, también el acta de nacimiento. Acta de nacimiento también se requiere. Bueno, pues yo paso los datos de Eduardo en el chat. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y pues espero que les haya gustado esta plática. Seguimos profesionalizándonos en nuestra asesoría en retiro y pensiones. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Hombre, pues muchas gracias por invitarme. Al contrario, por ahí quedo a sus órdenes y que pasen un excelente día. Saludos a todos, nos estamos viendo. Buen día, hasta luego. Bye. Bye.